Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos y su forma polar. Dice, si z es igual a 4 cis pi tercios, hallar la forma polar de la parte imaginaria de z más i por la parte real de z. Ya. Primero tenemos que determinar quién es z. Ya, pero z, miren, z es igual a 4 cis de pi tercios. Y recuerden que cis es lo mismo que coseno y seno. Entonces lo vamos a escribir, pues miren. 4 por coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Ya, veamos quién es pi tercios, mire. Pi tercios está escrito en radianes. Para poder escribir esto en grado sexagesimal, el pi lo tenemos que cambiar por 180 grados. Y 180 grados partido por 3 es 60 grados. Entonces ya sabemos que tenemos ahí el ángulo de 60 grados. Ya, ahora qué vamos a hacer, miren, vamos a calcularlo, pero vamos a calcularlo de la siguiente manera. Nos vamos a recordar de las siguientes pillerías. Vamos a decir seno del ángulo, coseno del ángulo. Este es un ángulo conocido del primer cuadrante. Ángulos conocidos, ¿cuáles son? 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Entonces aquí decimos 0, 1, 2, 3, 4. Y después al revés. 4, 3, 2, 1, 0. Todo esto lo vamos a dividir por 2. Y ojo, arriba vamos a calcular una raíz cuadrada. Ahí está. Ya, entonces aquí, súper fácil. Dice coseno de pi tercios. Recuerden que el coseno es 60. Pero acá lo buscamos. Coseno 60 es 1 en raíz. Entonces va a ser la raíz de 1, que es 1 partido por 2. Ahí tengo el coseno de pi tercios. Y ahora el seno de pi tercios, que es lo mismo, el seno es 60. Bueno, busquemos el 60. Ahí está el 60. Entonces va a ser raíz de 3 partido por 2. Listo. Entonces veamos cuánto es el complejo. El complejo es, me dice 4 coseno de pi tercios, pero coseno de pi tercios es 1/2, más i por el seno de pi tercios, pero seno de pi tercios es raíz de 3/2. Ya vamos a ordenar un poquito esta cosa para ver cómo nos da este complejo. Tenemos que multiplicar por 4. Si aquí multiplicamos por 4, me queda 2 más. Y si aquí multiplicamos por 4, aquí es lo mismo. Me queda 2 raíz de 3 por i. Listo. Ahí tenemos el complejo z. Ya, ahí tenemos el z. Entonces, como ahí tenemos el z, lo que tenemos que hacer ahora es calcular esto que está acá. Y después buscar su forma polar. Entonces, primero veamos cuál es la parte imaginaria de z, que es 2 más 2 raíz de 3 i más i por la parte real de z, que es 2 más 2 raíz de 3 i. Ya miren, la parte imaginaria es esto. Entonces va a ser 2 raíz de 3 más i por la parte real. Pero la parte real de este complejo es 2. Entonces, ¿qué nos queda? Miren, vamos a poner acá el complejo, le vamos a poner W. Ese complejo W va a ser 2 raíz de 3 más 2 por i. Listo. Ahí tenemos el complejo. Listo. Y ahora, ese complejo lo tenemos que llevar a la forma polar, porque me dice que quiere la forma polar de este
complejo. Ya, recordemos que para este complejo su forma polar va a ser el módulo por el coseno de un ángulo más i seno del ángulo. Esa es la forma polar para ese complejo. Ya lo vamos a graficar y lo vamos a llevar a su forma polar. Ya lo primero. Primero vamos a calcular el módulo del complejo. Miren, el módulo, recuerden que es la raíz de el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Ese es el módulo del complejo. Ya, esto va a ser 2 al cuadrado es 4. La raíz al cuadrado es 3. Entonces va a ser 4 por 3 más 2 al cuadrado es 4. Esto es la raíz de 12 más 4. Es la raíz de 16. Y la raíz de 16 es 4. Listo. Ahí tengo el módulo del complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a dibujar. Recuerden que un complejo tiene la parte real y la parte imaginaria. Su parte real es 2 raíz de 3. Entonces vamos a pensar que 2 raíz de 3 lo tenemos ahí. Y la parte imaginaria es 2. Entonces, ojo, el complejo va a quedar ahí, en el primer cuadrante. Que tengamos un complejo, para formar el triángulo lo tenemos que hacer hacia el eje real. Entonces esa cosa va a quedar de esa manera. Ya, y el ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo del primer cuadrante, que le vamos a llamar alfa. Ahí está. Listo. Ya, pues, ahora la cosa es determinar el ángulo. ¿Cuánto es? Ya. Si se dan cuenta, de aquí hasta ahí es 2 raíz de 3. Y de aquí hasta ahí es 2. Lo podemos hacer con la tangente. La tangente dice es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Eso. Miren, esto lo vamos a hacer como muy sencillo. Vamos a eliminar ahí. Me queda tangente de alfa es igual a 1 partido por raíz de 3. Miren, acá tenemos dos caminos. Lo podemos hacer por la calculadora o lo podemos hacer como por ángulos conocidos. Miren, vamos a pensar así. Lo vamos a hacer por ángulos conocidos para poder practicar. Tenemos seno de alfa, coseno de alfa. Ángulos conocidos: 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Cómo rellenamos acá? Acá decimos 0, 1, 2, 3, 4. Y después 4, 3, 2, 1, 0. Todo esto dividido por 2. Y arriba vamos a poner una raíz. Ya miren, recordemos que la tangente es lo mismo que el seno de un ángulo partido por coseno de ángulo, y esto tiene que ser 1 partido por raíz de 3. Veamos qué ángulo es el que cumple esta cosa. Me parece que el ángulo es 30. Miren.
seno de 30 partido por el coseno de 30. Seno de 30, miren, aquí tenemos el seno y ahí tenemos el 1. Y ahí tenemos el 30, miren. Seno de 30 va a ser raíz de 1 partido por 2. Entonces esto me da 1/2. Y el coseno de 30, si lo vemos acá, coseno de 30 es raíz de 3 en raíz partido por 2. Entonces me queda... Esto se va y fíjense que llegamos exactamente a lo mismo. 1 partido por raíz de 3. Entonces ya sabemos que el ángulo es 30 grados. ¿Listo? Entonces si ya sabemos que es 30 grados, estamos listos para poder determinar cuál es la forma polar. Me queda. Recuerden que el módulo fue 4. Entonces va a ser coseno de 30 grados más y seno de 30 grados. Y ahí recuerden que esto lo podemos escribir un poquito más reducido, que va a ser 4 cis, que significa coseno y seno de ¿quién? De 30 grados. Ahora, si esto lo quieren escribir en radianes, miren, lo podemos escribir así. 4 cis, en vez de 30 grados, vamos a poner pi sextos, que es exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos la forma polar en radianes y en sexagesimales. ¿Listo? Con esto hemos terminado un problema más de forma polar de un complejo.